bendecirte. Gracias por este día maravilloso, Padre. Gracias, Señor, también por tu palabra, Señor, que en este momento va a ser meditada. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que podamos aplicar tu palabra y también compartirla con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la justificación. Fíjense algo, nosotros los seres humanos, por naturaleza, cometemos muchísimos errores, incluso desde niños. Un error tras error, tras error, tras error. Y de esa manera vamos aprendiendo lo que es vivir. Por los errores vamos aprendiendo. Caemos, nos levantamos. Y eso es natural y eso está bien. Malo está cuando nosotros cometemos errores y no admitimos que cometemos esos errores. Entonces, cuando hablamos de la justificación, vemos bíblicamente dos dimensiones. Una justificación, que es la que el Señor ha operado en nuestro ser, porque Él nos ha declarado santos, claro, a todos aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y otra justificación que viene siendo cuando cometemos esos errores y buscamos de taparlos de alguna manera. O buscamos de simplemente mostrar alguna excusa o algún argumento que sea válido para decir que lo que hicimos no está, a cualquiera le pasa, o simplemente quédate así con esa y no nos arrepentimos ni pedimos perdón por eso. Entonces vamos a ver esas dimensiones según la Biblia, ¿no? Hay un proverbio, Proverbios 17:15, mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El Señor no nos ha puesto como jueces, ni nos ha puesto para nosotros aplicar justicia, y mucho menos que mientras apliquemos esa justicia, nosotros condenemos también a la persona. Ni justificamos al impío, el impío es impío, es malo, no podemos justificar lo malo que hace. Y al justo no podemos condenarlo por por un error que haya cometido. Entonces para Dios es abominación que caigamos en ese juego, en justificar y en condenar. Fíjense un momentico en el flyer. Vámonos al flyer ahí rapidito. Ahí vemos estos dos hermanitos que uno se está señalando al otro. ¿Qué pasa cuando éramos niños con nuestros hermanos, con nuestros primos o amiguitos? Cometíamos fechorías, hacíamos travesuras, y entonces cuando nos decían, ¿quién fue que hizo esto? Fue ella, no fue él. Y entonces todo el tiempo nos estamos echando la culpa el uno al otro. Eso es una manera también de justificarse, ¿no? De buscar de justificarse, echándole la culpa al otro. Bueno, pero vamos a verlo, como siempre digo, vamos a verlo todo siempre a la luz de las Escrituras. Fíjense que según la Real Academia Española, la palabra justificación viene del latín justificatio, acción y efecto de justificar. Sinónimos: explicación, argumentación, demostración. Otra definición: causa, motivo o razón que justifica. Conformidad con lo justo. Probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. Y los sinónimos son excusa, disculpa, pretexto, coartada, exculpación, argumento, motivo o descargo. La Biblia, en un diccionario bíblico saqué esta definición, dice: la justificación es acto soberano de Dios por el cual, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Dios declara justo a aquel que cree en su Hijo y le recibe por Señor. Aquel que se arrepiente. A ese es al que declara Dios justo. Ahí en el flyer vemos un versículo que es Romanos 5:1. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Justificados pues por la gracia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que se encarga entonces de declarar al hombre justo
Pero ¿por qué? Ahí hay un elemento importantísimo para que podamos ser declarados justos. Debemos creer. Es por la fe, no es por las obras. Cuando usted cree en el sacrificio del Señor Jesucristo y que Dios le levantó de los muertos, ¿verdad? Como dice Romanos 19, cuando usted cree en eso, usted es salvo de la condenación eterna, y entonces por lo tanto Dios te declara, o Dios nos declara a nosotros justos. Y hay varias etapas de esa justificación. Justificados cuando llegamos a los pies del Señor. Es decir, que ya no tenemos cuentas con Dios, tenemos paz para con Dios. Y luego viene el proceso de la santificación, es decir, que nosotros nos vayamos acercando cada día más al Señor, nos vayamos acercando a Él. Y en ese momento, mientras nos vamos acercando más al Señor, que vamos dejando atrás el viejo hombre, que vamos dejando atrás el pecado, el Señor nos va santificando. Y en esa santificación se produce también justificación. Cada vez que usted declara que es pecador delante del Señor, ante una transgresión, el Señor lo vuelve a declarar justo. Entonces es un proceso continuo también. Hay dos elementos allí en la justificación. Cuando usted llega a los pies de Cristo y luego cuando usted presenta sus pecados delante de Él, entonces vuelve el Señor a declararlo justo. Véalo así como que si el Señor está sentado en el trono y entonces le da el masito. Declaro justo a Luis, declaro justo a Gregory, declaro justo a Luis Alirio, declaro justo a Engelbert. Es decir, que el Señor permanentemente nos está declarando justo. Y una de las cosas que está haciendo el Señor, ahí sentado a la diestra de Dios Padre, es abogando por nosotros, es nuestro abogado. Entonces Dios nos ve a través de su Hijo, y su Hijo va abogando por nosotros, nos va perdonando. ¿Y qué dice la palabra de los pecados del hombre? Se los echa a la espalda, los echa allá al fondo del mar, se olvida de ellos. Bueno, es un proceso continuo, ¿no? La justificación. En el Antiguo Testamento, el hebreo Sadak, aparte de algunas pocas veces que significa ser justo, ahí está Génesis 38:26 y Job 4:17, son los versículos base de esta palabra Sadak, significa comúnmente declarar o pronunciar justo. Eso lo vemos ahí en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a desarrollar 3 puntos, hermanos, que tienen que ver con la justificación. El primero de ellos es las aplicaciones incorrectas de la justificación. Aplicaciones incorrectas de la justificación. Algo así como eso que sucede entre los niños, algo así como eso que sucede cuando yo cometo errores y no asumo mis errores. Bueno, vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Busquemos Génesis 3, 12 y 13. 3, 12 y 13. Génesis 3, 12 y 13. Recuerden aquel momento cuando el Señor busca a Adán. Y Adán estaba escondido. Estaba escondido porque acababa de pecar. Cuando pecamos nos escondemos. Cuando pecamos, bueno, el que tiene conciencia de pecado, ¿no? En ese momento yo creo que Adán tenía conciencia de pecado en el sentido de que él sabía que había cometido un error. Cuando tenemos el sentido de pecado, que sabemos que hemos cometido un error, no queremos que nadie nos vea, no queremos que Dios nos vea, nos sentimos mal por eso. Bueno, él estaba escondido, él y Eva estaban escondidos. Pero viene y comete otro error tras error. Esa es la otra cosa del pecado, que cuando caemos volvemos otra vez a pecar y volvemos a pecar y eso se vuelve como una bola de nieve y bueno, se crea una avalancha de pecado. Mira lo que pasa aquí. Y el hombre respondió a Adán, ¿no? La mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios, tú tienes la culpa. No la tengo yo. Tú tienes la culpa porque tú me diste a esa mujer. Si tú no me hubiese dado a esa mujer, entonces yo no hubiese comido del árbol. Fue ella la que me llevó a mí a cometer el pecado. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ya, bueno, Adán, quédate ahí un momentico, voy con la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La culpa ya no es de Eva, ahora la culpa es de la serpiente. Y así vamos, hermanos, justificándonos. Entonces uno de los elementos o una aplicación incorrecta de la justificación es echarle la culpa a otro. Es básico. Yo no cometí el error, lo cometió fulano o el otro. Yo no tengo nada que ver con eso. Ese es el primer elemento. El segundo lo vamos a buscar en Lucas 18:11.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Curioso, ¿no? Que estaba orando con él mismo. No le estaba orando a Jehová, no le estaba orando, no, estaba él hablando consigo mismo. Ese era su Dios. El Dios de él era el yo, el ego. Dios, dice él, bueno, lo dirá por religión. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este hombre simplemente se estaba justificando en su maldad, diciendo que él era menos malo que otros. Él era menos malo que el publicano. Y mira lo que dice el Señor en el versículo siguiente. Bueno, no, vamos a ir un poco más. El 12, el 13. Aquí, en el 14. Os digo que este descendió a su casa justificado, hablando del publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, no busquemos nosotros de justificarnos entonces creyendo que nosotros somos mejores que otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Entonces no estamos para juzgarnos y mucho menos tampoco para compararnos. No debemos compararnos. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre eso de qué podemos hacer cuando vemos alguna falta. Y vamos a ver si podemos juzgar o no podemos juzgar. Lo que estamos evaluando ahorita es, a la luz de las Escrituras, cómo se aplica ese término de la justificación de una manera incorrecta. Busquemos ahora Lucas, el mismo Lucas, en el capítulo 10, versículo 29. Ahí dice, pero él, este era un escriba, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este fue el hombre que le preguntó a Jesús que qué debía hacer para ser salvo. Y Jesús le dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Este hombre, para justificarse, le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Será que es malo hacer esa pregunta? Depende de la actitud con que la digas. Y la actitud con que la estaba diciendo este hombre era que yo espero, Señor Jesús, que tú des una interpretación del prójimo como yo la veo. ¿Qué era el prójimo para el escriba? El prójimo para el escriba era solamente los judíos, o eran los escribas también, ese era su prójimo. Pero un gentil para él era una piltrafa, era un perraje, era cualquier cosa. Incluso en esa sección de personas de los judíos, el mismo fariseo ni siquiera consideraba prójimo al otro judío, sino solamente los fariseos eran el prójimo de él. Es decir, que el prójimo era quienes ellos aceptaban. Por eso es que viene el Señor y explica o trae el mensaje de la parábola del samaritano, del buen samaritano, para explicarle realmente quién es el prójimo. El prójimo es todo aquel al que está próximo a ti, es todas las personas que están a nuestro alrededor. Sean buenos, sean malos, sean lo que sea, es el prójimo y el Señor quiere que amemos también a ese prójimo. Entonces, una forma de justificarse incorrectamente, como lo estamos viendo en este pasaje de las Escrituras, es crear pretextos que no tienen sentido, o pretextos que buscan de justificarnos a nosotros en base a nuestras propias apreciaciones o a nuestras propias creencias. ¿Qué debemos hacer nosotros ante eso? Debemos evaluar bien lo que vamos a decir, lo que estamos pensando y lo que tenemos en el corazón. Porque a veces esas cosas que tenemos en el corazón es porque nos las han transmitido nuestros propios padres o porque las hemos visto en otros y creemos que eso está bien. No, evaluemos siempre todo a la luz de las Escrituras. Y estamos sellados por el Espíritu Santo. Como estamos sellados por el Espíritu Santo, pensemos como piensa el Señor. Tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos desechar todo tipo de pretexto que busque de justificar nuestros pensamientos o nuestras formas de actuar en la vida. Otro más, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 16, versículo 15. Le dice el Señor Jesucristo a los fariseos, entonces les dijo, vosotros sois
los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí el Señor le está reclamando a estos fariseos que son unos verdaderos hipócritas. La hipocresía también es una forma de justificarnos, hermanos. Es mostrar una cara que realmente no tenemos o no somos. Y eso era algo que hacían los fariseos. Ahí en este pasaje el Señor les está hablando de las finanzas, les está hablando de los recursos. Y ellos lo que hacían era imponerle cargas al pueblo y ellos se quedaban siempre con las riquezas, ellos se quedaban siempre con lo mejor. Y ellos eran así como esos hombres ricos que se paraban ahí en el templo donde estaba el sitio de las ofrendas y ellos sacaban de su bolsillo mucho dinero y lo colocaban allí. Pero colocaban allí eran las migajas nada más. No como la abuelita que colocó 2 blancas y esas 2 blancas era todo lo que ella tenía. Estos hombres daban nada más. Ellos eran exclusivamente diezmantes, su 10%. O cuidado si no también robaban al Señor, daban menos de eso. Entonces el Señor les da duro, ¿verdad? Fariseos y escribas hipócritas, les dice también. Y aquí lo que está diciendo es justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Es decir, que ustedes tienen una cara con los hombres, pero ustedes por dentro, ante los ojos de Dios, ustedes están llenos de pura podredumbre y de pura hipocresía. Entonces la hipocresía también es una forma de justificarse incorrectamente. Y esta última, porque hay muchísimas más, pero no queremos tampoco profundizar tampoco en tantos elementos que tienen que ver con estas explicaciones incorrectas. Vamos a buscar en Romanos, en el capítulo 9, versículos 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí la aplicación incorrecta de la justificación viene a ser la religión, hermanos. Las obras. La fe sin obras es muerta, ¿cierto? La fe sin obras es muerta. Pero si yo me dedico a hacer puras obras y en mí no hay una convicción que me lleve a creer realmente lo que estoy haciendo, entonces me convierto en un religioso. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos lo que hacían era sus ritos, sus tradiciones, sus sacramentos, todo lo que tenía que ver con la ley, pero realmente no creían en la provisión de Dios que era Cristo Jesús. No llegaron a creer en el Señor. Y tampoco llegaron a amar a Dios. No lo llegaron a amar. Simplemente lo hacían porque se lo habían transmitido a ellos o porque lo habían leído, porque lo habían estudiado o porque todos lo hacían. Es decir, que vivían una religión. Eso nos lleva a nosotros a la reflexión, a que si nos preguntemos también, ¿será que realmente estamos justificados? ¿Será que realmente estamos declarados justos delante del Señor? Yo no estoy aquí para juzgar a ninguno, mi hermano, pero me hago yo mismo esa pregunta también. ¿Será que soy justo delante del Señor? ¿O simplemente soy un practicante de la religión cristiana, por decirlo así? Vengo todos los domingos, oro en la mañana, leo la palabra de Dios, predico el Evangelio, practicamos la Santa Cena, bautizamos. Pero ¿será que todo eso que hacemos solo lo hacemos por religión, por mera religión, o para que ustedes vean que nosotros somos santos? Eso me lleva a la reflexión. Igual entonces les invito a ustedes a que reflexionen sobre las prácticas religiosas y no nos justifiquemos entonces delante de Dios por las obras que hacemos, sino que realmente creamos en la palabra. Y entonces como creemos en la palabra, ponemos por obra lo que creemos. Así es que debe ser, hermano. Este primer punto entonces nos dice que el único que puede declarar justo a los hombres es el Señor. Es el único que puede declarar justo a los hombres. Y nosotros no nos podemos declarar justo a nosotros mismos, ni tampoco podemos declarar justo a ninguna otra persona. Si nosotros llegamos tarde a algún sitio, cosa que a mí me pasa con frecuencia, si llegamos tarde, debemos asumir
Asume tu error, hermano. No te justifiques. Hermano, todas las excusas son falsas. Y eso no es mío, eso lo digo, se lo escuché una vez a un pastor. Todas las excusas son mentiras. Asume que llegaste tarde. Es verdad que pudo haber pasado miles y una cosas, pero debiste tomar previsión para eso. Entonces no te justifiques por los errores que cometes, sino más bien busca de resarcirlos, de buscar de superarlos y de asumir siempre también tus errores y las consecuencias, porque también los errores traen consecuencias. Entonces asume también las consecuencias. Que si un descuido, que si se me olvidó algo, que tengo falta de concentración, que he sido negligente o imprudente ante alguna situación, o que tengo falta de conocimiento también. Es preferible decir, no lo sé. Vamos a investigarlo. O vamos a preguntarle a otro. No quiere decir que todos lo sepamos. Entonces, no le echemos la culpa a los demás. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No busquemos de justificarnos con pretextos vanos. Dejemos la hipocresía a un lado. Y busquemos entonces siempre el rostro del Señor. Y que sea el que juzgue realmente. Asumamos nuestros errores, hermanos. Segundo punto que vamos a ver. No juzguemos condenando a otros. No juzguemos condenando a otros. Busquemos allí en Romanos, en el capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 6. Vamos a leerlo al estilo del pastor Eddie Carbonell, como alguna vez se lo hemos aplicado aquí. Yo leo hasta donde consiga un signo de puntuación y ustedes continúan hasta donde siga el signo de puntuación y así vamos hasta el final. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a leer pues. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual eres inexcusable. Quien quiera que seas tú que juzgas. Te condenas a ti mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ok, lo dejamos hasta allí. Aquí en este pasaje de las Escrituras, Pablo contundentemente nos está hablando de lo que es el juzgar a otro y de las consecuencias que acarrea también ese juzgar a otro. Pero tenga en cuenta algo, juzgar a otro condenándole. Es decir, yo juzgo a otro, pero entonces de una vez ya le dicto sentencia de muerte, de una. O sentencia sea cual sea, pero ya estoy condenando, es lo que Pablo nos quiere decir. En el primer versículo, dice, por lo cual eres, ¿qué? Inexcusable. No hay excusa. No hay excusa. Y ahí dice, oh hombre, ese oh hombre se está refiriendo Pablo a los mismos judíos. A los mismos judíos se está refiriendo a él. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos eran unos que se justificaban haciendo lo que hacía el hombre ese que hablaba mal del publicano, ese fariseo que estaba allí hablando mal del publicano. Esa era la forma en que actuaba también el judío en general. Ellos siempre buscaban y señalaban, ¿a quién creen ustedes que señalaban los judíos? A los gentiles, a los griegos, sobre todo a los que estaban en la diáspora. Eso era horrible. Vean Gálatas, lean Gálatas. Es horrible ahí la pugna que tienen ahí los de la incircuncisión, los judaizantes, contra los griegos, contra los gentiles. Entonces allí Pablo le está dando contundentemente a esos judaizantes que estaban en Roma. Entonces en el 1.
No hay excusa, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, cualquiera que sea que estés juzgando al quien sea, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Ah, bueno, yo estoy juzgando a alguien y resulta que esa persona es un ladrón, es un homosexual, es un vicio un hombre que está metido en el vicio de las drogas, o es una mujer que está metida en la prostitución. Bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces, por lo tanto, yo vengo y lo señalo. Ciertamente, yo no hago nada de eso. Pero mira lo que me dice la palabra de Dios. En lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, pero es que yo no soy homosexual, yo no soy drogadicto, yo no soy nada de eso. Decía también el judío, mira, yo no practico lo que hacen los gentiles, pero te dice el Señor que tú practicas lo mismo. ¿Por qué me dice el Señor que yo practico lo mismo? Porque soy tan pecador como esa persona. Por eso. Por lo tanto, yo no debo juzgar a nadie, a mi hermano, ni al no creyente. No debo caer en eso, no debo condenarle. ¿Por qué no debo condenarle? Porque yo también soy un pecador. El Señor me ha llamado a restaurar. El Señor me ha llamado a perdonar. El Señor me ha llamado a reconciliar, que lo vimos la semana pasada. Me ha dado el ministerio de la reconciliación. Yo debo hablar entonces de las bondades, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no debo caer en la condenación. En el segundo versículo, ahí dice, ¿verdad? Más, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y en el 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bueno, lo que el Señor nos dice, que ciertamente caemos en juzgar a otros. Y ciertamente cuando juzgamos a otros lo estamos condenando. Pero ten en cuenta, mi querido hermano, y yo también debo tener en cuenta, y eso era lo que Pablo le estaba diciendo allá a los romanos, que nosotros vamos a comparecer delante de Dios. Van a haber dos juicios, y hablamos de eso en una predicación del año pasado. Van a haber dos juicios. Uno en el trono blanco para la condenación realmente, y otro que va a ser para rendir cuentas delante del Señor, que serían el de los creyentes, donde vamos a estar nosotros, hermanos. Pero en esos dos juicios, igualmente, el Señor nos va a decir estas cosas que nosotros hemos hecho de tropiezo a otros, donde hemos juzgado y hemos condenado a otras personas. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Usted nunca ha juzgado a nadie? Yo sí. ¿Alguna vez? Y a veces cuando juzgamos a alguien lo condenamos en el corazón, ¿sabe? Hasta lo matamos. Ese que me hizo tal y tal cosa. Se me cierra el corazón y se me endurece. Y entonces como el corazón se endurece, no permito que entre el amor de Cristo y entonces no procedo al perdón. Bueno, de eso vamos a rendir cuentas, es lo que está diciendo ahí el Señor. Ajá, tú piensas que te vas a escapar. ¿Acaso tú, hombre, tú piensas que te vas a escapar de ese juicio? Tú que juzgas a los que hacen tal cosa y hacen lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar de ese juicio de Dios? De ninguna manera vas a escapar del juicio de Dios. Vamos a leer el 2 y el 3 y el 4. Versículos 3 y 4. O el 4, ya leímos el 3, ¿verdad? O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando nosotros juzgamos y condenamos a otra persona, entonces estamos menospreciando uno de los atributos de Dios que es maravilloso, y es la paciencia de Dios, y es su misericordia, es su benignidad, es su longanimidad. Estamos despreciando a Dios cuando caemos en esa condenación a los hermanos. Y Pablo nos los está advirtiendo, no caigas en eso, no menosprecies a Dios. No espera que sea Dios el que juzgue, no caigas tú en juzgar a tu hermano. Y recordemos que Dios es tardo para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia, hermanos. Entonces, si Cristo murió
por nosotros en la cruz también murió por ese que usted está juzgando y condenando. Deje que entonces Dios haga la obra en él y usted restaure en amor. Y usted levante al caído. El 5 y el 6. Pero tu dureza y tu corazón no arrepentido atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hablamos de esos dos juicios que va a haber en el día postrero. Bueno, si nosotros seguimos con esa actitud de condenar y de juzgar a otros, vamos a estar atesorando en los cielos, atesorando ira para ese momento de la ira del Señor, en el momento del juicio. Y sabes una cosa, así como nosotros juzgamos, seremos juzgados, y con la misma vara que medimos, seremos medidos. Vamos a ver un caso de las Escrituras. Busquemos en 2 de Samuel 12:5. ¿Se acuerdan de este episodio? David había pecado con Betsabé, le había robado la mujer a Urías, el heteo, y de paso mató a Urías porque lo mandó al frente de la batalla y allá, bueno, falleció. Entonces no solamente era un adúltero, sino que también era asesino. Y este era un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjense, cayó en ese pecado. ¿Usted es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Amén, yo creo que sí lo somos. Pero también somos pecadores. Entonces no juzguemos ni condenemos. Mira lo que pasa. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, porque vino Natán y le dijo que había un hombre rico que le había quitado una corderita, una ovejita a un hombre pobre, cuando él tenía muchas. Y despreció esas muchas que tenía y fue y buscó la corderita. Entonces David se molestó, era el rey. Y él tenía la autoridad para juzgar y también para condenarle. Él tenía la autoridad, hermano. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ahí está la sentencia. ¡Pum! Le dio al martillito. A ese hombre hay que eliminarlo. Ahora mira el versículo 7, no el 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Refléjate en ese espejo, hermano. Yo me reflejo allí también. Cuando juzgamos y condenamos a otro, el Señor te dice, pero ya va, tú eres igualito a él. O tú eres igualito a ella. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey y sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te salvé, yo te redimí, yo te di salvación, yo te di vida eterna. Yo mandé a mi hijo a morir por ti en la cruz. Y vienes tú y estás jugando a uno por el que yo también morí por él. Yo hice tantas cosas por ti y mira tú cómo me fallas. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. El 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Esa es la actitud, hermano. Esa es la actitud. Él se arrepintió. David se arrepintió. Si juzgamos y condenamos, todavía estamos a tiempo. Clamemos al Señor, sí Señor, yo juzgué, yo condené, Señor, perdóname. Y vayamos con la persona, mira, perdóname por esto que pensé, o por esto que dije, o por esto que te hice. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios lo perdonó también. Pero como todo pecado tiene su consecuencia, de esa consecuencia no lo libró el Señor. Y esa consecuencia fue que el hijo que concibió con Betsabé, ese hijo lamentablemente murió. Entonces cuando nosotros juzguemos y condenemos también y nos arrepintamos, tengamos en cuenta que también hay consecuencias. Yo clamo al Señor, hermano, para que el Señor tenga misericordia. Señor, líbrame también de la consecuencia, le pido. Líbrame también de la consecuencia. Clamo a Él
cuando he incurrido en ese pecado, le pido al Señor que tenga misericordia de mí. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta es la salida que tenemos nosotros cuando estamos juzgando. Como les decía, el juzgar no es malo. Lo malo es cuando condenamos a la persona. Pero sí estamos también para juzgar. Pero en ese juzgar, ahí nos dice la palabra del Señor, que como estamos llenos de bondad, como estamos llenos de amor, como tenemos el Espíritu Santo, nosotros debemos amonestar en amor a la persona que ha cometido un error. Debemos exhortar a la persona, animarla. Debemos buscar de restaurar a esa persona. Entonces no es que sea malo juzgar, sino que no debemos es condenar a la persona. Y por eso estamos llamados a restaurar y a levantar al caído. El tercer punto tiene que ver con la justificación que proviene de Dios. Entonces vayámonos a Romanos 5:1, el versículo base. Vamos a leer el 1 y el 2. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios es el que nos justifica. Dios es el que nos declara justo. Y nos declara justo es porque nosotros hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en la sangre derramada en la cruz del Calvario de su Hijo Jesucristo. Y una vez que el Señor te declara justo y que me declara justo a mí, en ese momento entonces hacemos el pacto de paz con Dios. Ahora Dios no va a tomar en cuenta mi transgresión, ahora Dios no va a tomar en cuenta mi pecado y entonces tengo paz con Él. Y todo eso es por medio de su Hijo Jesucristo. Me agrada mucho este capítulo de Romanos, porque aquí Pablo explica muy bien incluso la razón. Él no se queda solamente justificados pues por la fe. Y entonces, allá, ¿pero qué significa eso? Bueno, lo estamos explicando. Pero él va ahí más allá. ¿Por qué estamos justificados? ¿Por qué Cristo murió por nosotros ahí en la cruz? Él lo va a explicar más adelante. Allí en el versículo 2 dice, porque por quien, hablando de Jesús, también tenemos que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿A qué gracia se refiere Pablo allí? Tenemos entrada a la gracia. Antes estábamos en el ministerio de la condenación. Vamos a buscar después ese versículo que tiene que ver con el ministerio de la condenación. Ese ministerio de la condenación es la misma ley. La misma ley. La ley es la que nos acusa. La ley es la que nos dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. Eso nos lo dice la ley. Entonces la ley nos acusa, ese es el ministerio de la condenación. Ahora por la sangre de Cristo Jesús, por la justificación en nuestro ser, por la paz que tenemos con Dios ahora, nosotros entonces estamos en la dispensación de la gracia. Esa dispensación de la gracia es que el Señor en esta dispensación no está juzgando a nadie, sino más bien quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que esta es la época de la gracia, estamos en la dispensación de la gracia. Esa es la predicación que debemos tener, predicar sobre la gracia de Dios, para que entonces Dios justifique también a aquellos, o declare justo a aquellos que están fuera de su redil, para que vengan entonces a su redil, para que procedan al arrepentimiento y tengan un encuentro íntimo y personal con Dios. Romanos 5:5. El 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
el que es redimido, el que es justificado, tiene una esperanza. Y esa esperanza es que cuando Cristo venga en el día postrero nos iremos con Él, que seremos resucitados con cuerpos glorificados, que estaremos con Él en las nubes y luego estaremos con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Y dice Pablo allí que esa esperanza no avergüenza. Ahora, el que está en el mundo no cree en esa esperanza. Ellos creen que esa esperanza es vana, que esa esperanza es inútil, que esa esperanza nos hace perder tiempo, que esa esperanza nos lleva a hacer cosas que no producen según ellos, pero para nosotros sabemos que sí produce, porque lo que nosotros predicamos produce vida. La productividad para el mundo es dinero, la productividad para el mundo es placer, la productividad para el mundo es puro deleite y pasión de la carne. Esa es la productividad para ellos. Pero para nosotros la esperanza nos produce esas ganas, ese regocijo de que sabemos que algún día el Señor nos va a levantar en el día postrero. Y Pablo lo está diciendo ahí, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido que derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, a nosotros nos conoció antes, también los predestinó, a los que han de ser salvos los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor, en esa esperanza que nosotros tenemos, Él, viéndonos perdidos en nuestros pecados y delitos, mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, y a esos que han de ser salvos, esos que somos usted y yo, esos que estamos en ese redil, los predestinó con un propósito. No es que yo esté diciendo aquí, no estoy hablando de la doctrina de la predestinación, que unos son predestinados para ser salvos y que otros son predestinados para ser condenados. No, Señor, no estoy hablando de nada de eso. Es claro lo que dice la palabra de Dios allí. Y la palabra de Dios dice que aquellos que han de ser salvos, esos que están en el redil, el Señor los predestinó con un propósito. Usted tiene un propósito, hermano. Y yo también tengo un propósito. Incluso los que no han creído todavía en el Señor, esos también tienen un propósito. De hecho, cuando estoy predicando en las calles o en el metro, donde sea, Dios tiene un propósito para ti. Le digo a las personas, ¿te gustaría a ti conocer cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Bueno, este versículo nos habla un poco de ese. Mira, lo predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que nosotros reflejemos la imagen de su Hijo. Él quiere que seamos como Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Él es el primero que está allí en ese redil. Él es la cabeza de la iglesia. Él es tu Señor, Él es mi Señor, y Él es mi Salvador, y Él es tu Salvador también. Y a esos que predestinó, a estos llamó. Tienen un llamado, todos nosotros tenemos un llamado, estamos llamados a predicar el Evangelio, estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a discipular, estamos llamados a bautizar también a otros, estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, estamos llamados a andar con Jesús, estamos llamados a reflejar la imagen del Señor. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a estos declaró justos. Mira, yo necesito, dice el Señor, necesito que estos que yo he llamado, yo los declare justos para que ellos sean santos. Y como santos, es decir, que están apartados exclusivamente para mí, para mi propósito, entonces ahora sí los envío. Los justifico, es decir, los santifico, los declaro justos, y a los que justifico, a estos glorifico. El Señor te glorifica a ti, hermano, y el Señor me glorifica a mí también. Y damos gloria al Señor por eso. ¿Cómo el Señor se glorifica? Cuando usted habla su palabra y otro se convierte también. Ahí el Señor se glorifica y te glorifica a ti también.
porque te llenas de regocijo. Oye, sí soy útil, sí es verdad, el Señor me llamó, el Señor lo que me prometió, que dijo que tenía que hacer, lo estoy haciendo, y eso trae bendición a otros más. Y sabemos que si esa persona no se convierte, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y como la palabra de Dios no vuelve vacía, sabemos que esa palabra va a germinar allí, y va a florecer, y va a crecer. Volvamos otra vez a Romanos 5. Aquí vemos la explicación de la razón que da Pablo de esa esperanza, versículos 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos también. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. De repente puede haber alguno allí que muera por un justo, pero Cristo murió por todos. Y sí los hay, deben ser contados, pero sí los hay personas que mueren, que entregan su vida por otros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. Ahí está la razón. Ahí está la razón de la esperanza. La razón de esa esperanza que tenemos es porque Cristo murió por nosotros que somos pecadores. Aún cuando estábamos perdidos, Dios no tenía por qué enviar a su Hijo. No tenía por qué enviar a su Hijo, pero por amor a nosotros lo envió para que Él muriera en nuestro lugar. Y Él, al morir en nuestro lugar, entonces nos da la salvación, nos da vida eterna y nos declara también justos. Versículos 9 y 10. 10 y 11. 5, 9, 10 y 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esa ira de la cual estaba hablando antes Pablo no se aplicará en nosotros si nosotros nos arrepentimos, hermanos. Porque si no va a pasar que ese banco de la ira, usted tiene un banco, está un banco de las obras, de las buenas obras que usted va haciendo, ¿verdad? Usted va atesorando tesoros, valga la redundancia, y en el cielo por las obras que va haciendo. Pero también cuando actúa de mala manera va acumulando ira. Así que tiene dos bancos allí en el cielo. Entonces cuando usted se arrepiente de esa juzgada, de esa condenada que usted hace de alguna persona, entonces va restando en ese banco de la ira. Lo ideal es que ese banco de la ira esté en cero. Y estaría en cero si usted se arrepiente, ¿no? Ya estando justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cuando usted llega a los pies de Cristo, en ese momento el saldo de la ira está en cero, completamente en cero. Y mientras usted está viviendo su vida en una prueba de fe y de amor, toda la vida entera es una prueba de fe y de amor, usted va presentando sus pecados al Señor, ¿verdad? Va pidiéndole al Señor que le perdone, entonces ese banco de la ira se vuelve a colocar en cero. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, por Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Alabado sea el Señor. Y ya para terminar, vamos a ver estos tres últimos versículos, 2 de Corintios 3, 9, 10 y 11. Porque si el ministerio de la condenación, hace rato les hablaba del ministerio de la condenación, fue con gloria, es decir, la ley vino con la gloria de que ahora sabemos y tenemos el conocimiento del pecado. O sea, la ley nos reveló a nosotros que éramos pecadores. Esa es la gloria de la condenación, en ese sentido. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. La justificación también es un ministerio. Entonces, como la gracia cubre, ¿verdad? También la gracia y el amor de Dios cubre multitud de pecados, entonces mayor es el ministerio de la justificación que el ministerio de la condenación. Porque aún lo que fue glorioso en ese ministerio de la condenación no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente.
porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces damos gloria al Señor, damos gloria y honra al Señor por ese maravilloso sacrificio del Señor y por el ministerio de la justificación que Él nos ha regalado, que Él nos ha dado por su gracia. No caigamos entonces en juzgar y condenar a nuestro hermano, sino más bien amonestemos a nuestro hermano en amor, con piedad, con benignidad, con paciencia, con longanimidad, como decía el Señor, no menospreciando lo que el Señor hace, sino que nosotros actuemos como Él actuaría. Y podamos entonces más bien nosotros restaurarnos los unos a los otros. Vamos a ponernos en pie. Y si hay alguno aquí que todavía no ha procedido al arrepentimiento, que todavía no ha presentado delante del Señor sus transgresiones, que todavía no ha reconocido ante Él que su pecado le separa, le invito entonces a que levante su mano y reciba el regalo maravilloso de la salvación. ¿Alguno aquí quiere recibir a Cristo en este momento? Y si no, bueno, como siempre decimos, mi hermano, no lo postergue. Si ya todos lo recibieron, gloria a Dios. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tu palabra, que es viva y eficaz, nos muestra que hay aplicaciones incorrectas de la justificación. Ayúdanos, Señor, a asumir nuestros errores. Ayúdanos, Dios, también a no caer en la condenación y en juzgar a otros. Y que podamos nosotros, cuando juzguemos, hacerlo como tú lo haces, en amor,